Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que son los ángulos y sus medidas. Primero tenemos que empezar viendo qué es un ángulo, ¿sí? Bueno, eh, los ángulos se forman cuando tengo dos rayos, ¿sí? Que comparten un punto final que se llama vértice, que sería este de acá, por ejemplo. Uno es un lado inicial, que es fijo, y el otro es un lado terminal, que va girando. Y si es que lo colocamos en un plano cartesiano como el que vemos de acá, con el vértice en el origen, y el lado inicial sobre el eje X positivo, decimos que está en una posición normal, ¿sí? Como este ejemplo que tenemos aquí. Eh, Así como podemos tener ángulos positivos como este de acá de 40 grados, también podríamos tener ángulos negativos que se miden en dirección hacia las manecillas del reloj y para positivos en contra de las manecillas del reloj. Ahora vamos a ver el sistema de medición que tenemos para los ángulos, ¿sí? Tenemos dos formas principales de medir ángulos. Los grados, que sí que se representa así, y los radianes, que normalmente se escribe esta palabra de radian. ¿Sí? Una vuelta completa va a hacer lo mismo que 360 grados o 2pi radianes, dependiendo del sistema que utilicemos. Y la clave de aquí es esta equivalencia, que 180 grados es igual a pi radianes. Ahora, siguiendo con el tema de las medidas, tenemos que saber cómo vamos a convertir de un sistema a otro. Por ejemplo, aquí tenemos grados a radianes, en donde multiplicaremos los grados que tenemos por pi sobre 180. Y de esta manera, sobre 180 grados. Y de esta manera conseguiremos su equivalencia en radianes. Por ejemplo, tenemos 30 grados, que al multiplicarlo por pi sobre 180, nos da un resultado de pi sobre 6 radianes. Y es correcto. Así también como 60 grados multiplicado por pi sobre 180, que al simplificarlo nos queda pi sobre 3 radianes. Ahora también podemos hacer lo contrario, es decir, pasar del sistema de radianes al sistema de grados. Simplemente con multiplicarlo por 180 grados sobre pi, así como vemos en los ejemplos. Hemos utilizado estas respuestas de acá para volverlo a transformar a grados. Tenemos pi sobre 6 radianes, que al multiplicarlo por 180 grados sobre pi, nos da un resultado de 30 grados. Y asimismo también pi sobre 3 radianes multiplicado por 180 grados sobre pi nos da de resultado 60 grados. ¿Sí? Bueno, como una nota para entender más o menos qué es lo que viene siendo un radián, ¿sí? Tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Un radián viene siendo viene de la palabra radio, ¿sí? Como yo lo entiendo, es tomar el radio, ¿sí? Y ponerlo sobre el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Eso es lo que viene siendo un radián. Entonces, si es que nosotros ponemos la cantidad de 2pi, es decir, aproximadamente 6,28 veces el radio en la circunferencia, pues le daremos una vuelta completa, ¿sí? Ahora vamos a ver qué son los ángulos coterminales. Es decir, dos ángulos son coterminales si tienen el mismo lado terminal, pero se diferencian en múltiplos de 360 grados o 2 pi radianes dependiendo del sistema de medición que tengamos. Es decir, este ángulo de 50 grados será coterminal con este ángulo de 410 grados y lo único que he hecho es sumarle 360 grados a estos 50 grados y podríamos decir que ambos son coterminales. Así como también podríamos decir que son coterminales si es que restamos, en este caso 360 de 50, nos quedaría menos 310 grados, que igual sería ángulos coterminales los tres. En este caso están representados en el sistema de medición de los grados, pero también se puede hacer con radianes. Ahora vamos a ver qué es la longitud de arco. ¿Sí? Se representa con la letra S. Digamos que tenemos un círculo, ¿sí? De radio R, que puede ser es una cantidad, y un ángulo central que le vamos a llamar teta. ¿Sí? Aquí tenemos representado R y acá también teta.
en radianes. Ojo que el ángulo debe estar en radianes en este caso. Entonces diremos que la longitud de arco que subtiende ese ángulo es igual a el radio por ese ángulo, ¿sí? Y es importante recordar que solo va a funcionar si es que el ángulo está en radianes. Por ejemplo, digamos que el radio son 5 centímetros y el ángulo son 2 radianes, ¿ya? Por lo cual nos estaría dando 5 por 2, 10 centímetros de longitud de arco. O como tenemos aquí en este ejemplo, en el que decimos que el radio son 3 centímetros y lo estamos multiplicando por el ángulo, en este caso serían 90 grados o pi sobre 2 radianes, y nos da un resultado de longitud de arco de 4,71 centímetros. Seguimos ahora entendiendo qué es la trigonometría del triángulo rectángulo. Es decir, vamos a conectar lo que ya vimos que son los ángulos con los triángulos y sobre todo con triángulos rectángulos. ¿Sí? A ver, en un triángulo rectángulo, seguramente ya lo vieron en otros videos, es un triángulo el cual va a tener un ángulo recto, ¿sí? Es decir, de 90 grados. Las componentes del triángulo rectángulo vienen siendo la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, además de dos catetos. Dependiendo del ángulo que tomemos como referencia, tendríamos nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. Por ejemplo, aquí tomamos de referencia este de aquí, por lo cual el cateto opuesto sería el que está opuesto y el adyacente el que se encuentra al lado. Y también vamos a ver lo que vienen siendo las funciones trigonométricas, ¿sí? Que funcionan para triángulos rectángulos. Tenemos las tres principales que seguramente ya saben cuáles son, que vienen siendo seno, coseno y tangente. Y para calcularlas, sí, para calcular el seno de un ángulo, tendremos que tener en cuenta su cateto opuesto y su hipotenusa. Así también como para el coseno tendríamos que tener en cuenta su cateto adyacente y su hipotenusa. Y para el tangente tendríamos que tener en cuenta su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Y una mnemotecnia para acordarnos de esto puede ser SOHCAHTOA, teniendo en cuenta que cada sílaba representa una de las principales eh, funciones trigonométricas. So por el seno de cateto opuesto e hipotenusa, K de coseno adyacente sobre hipotenusa y TOA que es tangente opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Una nota especial es que tangente también puede ser igual al seno sobre coseno. Es decir, que el cotangente viene siendo, si es que invertimos numerador y denominador. ¿Sí? También tenemos funciones que son recíprocas. Por ejemplo, el cosecante, ¿sí? Que viene siendo 1 sobre seno. Y que también, por ejemplo, se puede expresar, como habíamos dicho que seno era opuesto sobre hipotenusa, podríamos decir que cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Así también como secante, vamos a decir que es 1 sobre el coseno, ¿sí? Pero, como habíamos visto, coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, o sea, teniendo relación esta nota con esta expresión de acá, tenemos que cotangente, ¿sí? Es el recíproco del tangente. Entonces tendríamos 1 sobre tangente, entonces también podríamos escribir, así como tangente era cateto opuesto sobre adyacente, cotangente será adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? Ahora vamos a ver el último tema de esta parte, que vienen siendo las cofunciones, ¿sí? Como tenemos acá en esta parte de la nota. Ahora vamos a ver las cofunciones y cómo se relacionan con el tema de los triángulos rectángulos. En un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos suman 90 grados, porque hay un ángulo recto, ¿correcto? ¿Sí? Entonces las cofunciones nos dicen que el seno de un ángulo es el coseno de su complemento, ¿sí? Entonces se puede escribir como esto de acá,
Si alfa más beta es igual a 90, entonces tenemos que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Así también como cofunciones entre tangente de alfa es igual a cotangente de beta. Y el seno de alfa es igual al cosecante de beta.